mi nombre es Yasrup, soy fotógrafo. Yo actualmente vivo en Uruguay, soy chileno. Y la idea es, se vienen muchas aventuras increíbles. Así que la idea es poder compartirlo con ustedes. Precioso día, tremendo. Ya terminé oficialmente todos los trabajos que tenía pendiente con mi tía. Todo eso verde, todo eso ahí, por allá, por el otro lado también. Todo eso acá, todo eso el piso de Aita que también va verde. Y por el otro lado y todo eso. Espectacular, además buenísimo. Que, que además estoy así esperando. Estoy esperando que me compré la Osmo Action 3. 3. Sí, así que espectacular, una cámara de acción, pero que después se combina muy bien con el micrófono de DJI. Entonces también esa es la idea, como un poco es el micrófono que mejor funciona en este momento. Entonces también es el que quiero para después, a futuro. Entonces se combina perfecto con esa cámara. Y al mismo tiempo, esa prueba de agua, de hecho, tengo un desafío que hice cuando empezó el canal, que me iba a meter, apenas tuviera una cámara de acción, me iba a meter al agua. Así que me iba a meter, no en esa agua, en esa piscina que es la de mi tío, porque es más clarita. Esta tiene una pintura más oscura. Entonces, y al mar. Apenas el mismo día que la agarre, para adentro. Para adentro. Obviamente, falta todavía, no sé cuándo viene mi tía. Así que ella me la tiene que traer. Así que no, es espectacular. Sobre todo porque creo que para mí, si tenéis poco presupuesto y quieres tener un canal de YouTube, y además un canal de YouTube que sea como de viaje o esas cosas, creo que la mejor opción es una cámara de acción, la que sea que te guste. Porque al final, por ejemplo, voy a estar viajando por toda América. Onda, voy a estar viajando por el sur por Argentina. En realidad voy a partir el viaje por Argentina, voy a estar un buen rato viajando por Argentina. Y, onda, voy a partir por Patagonia. Onda, seguro me va a tocar lluvia, seguro me va a tocar nieve. Eh, lo hago febrero, así que febrero, marzo, abril ya debiera estar nevando. Abril, mayo, y ya en mayo tiene que haber un montón de nieve. Y voy a estar más o menos en esa fecha, no sé cuánto tiempo me tome. Pero, este, si está lloviendo, ¿cuál es el problema? Grabamos igual. Chao. Y si se pone a nevar, no, pues igual grabamos. Por eso también una cámara de acción te permite un poco más de flexibilidad. Como, vaya, me voy a meter en un lago espectacular, quiero grabar esa oportunidad, quiero sacar fotos dentro del lago, quiero sacar fotos afuera del lago. Entonces también o el río. Tenía un río de repente para componer una foto, espectacular de repente meterte un poquito en el agua. Entonces también eso, tener esa oportunidad es súper bueno. Por eso también como una cámara de acción, que además grabe bien, que tenga buen sonido, una buena estabilidad, creo que para mí personalmente es muy buena opción. Y el tema con el celular es que si estás viajando, el celular es tu fuente de emergencia. En caso de emergencia, tenéis que tener el celular activo. Y si lo usáis para grabar, se va mucho la batería, te come la batería. O sea, yo uso normal, de hecho puedo estar 5 días sin cargar el celular y he estado. Uso normal, tampoco me parto la cabeza viendo cosas en YouTube o Instagram, pero 5 días tranquilo, tranquilo así, relajado. Este, Como que ya, bueno, ese quinto día lo tengo que cargar. Pero cuando estáis en una situación como de que voy a estar viajando en una mochila, que va a haber mucho rato que voy a estar durmiendo en carpa, no con acceso a la electricidad, de todas esas cosas tenéis que considerarlas cuando tiene el canal de YouTube. En este caso, ponerle bueno ponerle bueno para el canal de YouTube y que se vea bien, pero precauciones previas. Así que vamos arriba, le vamos a mostrar, y hoy día el día está precioso, así que vamos a la playa y se la muestro. Estoy súper, súper dormido, así que café, desayuno, todo eso. Bueno,
full laburo. No sé si se ve bien. El problema con usar esta cámara que es la de atrás, que no veo nada. Así que bueno, si no se ve bien, no se ve bien, no. Estuvimos cortando el árbol grande y el chiquito. Como las ramas, obviamente. Y todas esas ramas que después es leña, ahí y ahí atrás al fondo. Pero precioso el jardín, mirá. Precioso día, tremendo. Está a punto de rajarse lloviendo. Este, la peor noche de la historia. Odio la aruera. La odio. Así de simple. La aruera para aquellas personas que no son de Uruguay es una planta y que es extremadamente alergénica, es la palabra, creo. Te produce alergia como loco, pero como loco. Pero no en el momento. Como ayer estuve trabajando, en el lugar donde estuve trabajando, había una que no había visto. Y pasé por al lado a nada. De hecho, es más, si la tocas, puedes terminar en el hospital o te puedes llegar a morir. Así de fuerte. Y no, mal, 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 mal. No podía respirar anoche. No podía respirar. Me tomé 2 antialérgicos cuando me di cuenta que estaba teniendo una reacción alérgica. Eso de las 7 de la tarde, una cosa así. Pero se demora en hacer efecto. Asqueroso. Asqueroso. Y más encima, unos 10 mosquitos. Entonces, si no me despertaban los mosquitos, me despertaban. No, mal. Conche. No, mal, mal. ¿Viste cómo esa onda? Esas cosas que se alinean todas las estrellas para cagarte la noche. Qué horrible, hermano. No, no, te querés matar. Pero bueno, ahora estamos yendo a un poquito cerrar el video, porque por eso también no lo cerré. Raja además reventadísimo, así que como que se combinaron todas las cosas. Pero trabajo, siempre es bueno. Y se está pues, a punto de poner a llover, así que... Pero naturaleza. Entonces el desafío está en... Porque ya estoy como empezando a meter cabeza dentro del viaje. Pero nunca he salido a mochilear solo o con amigos. Siempre onda fui scout cuando era chico, pero siempre estaba como organizado. Como que ya estaba organizado, entonces obviamente es distinto. En cambio, el planear el viaje de mochilear, como bueno, ¿qué tanto onda, qué tanto planeado? Planeado. ¿Qué tanto pongo en planes? Como onda, debiera hacer una estructura de esto tengo que hacer y ta, 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 ta. Debiera quizás hacer solamente una lista de los lugares que se pueden visitar en cada región de Argentina, porque voy a partir por Argentina. Por un tema de presupuesto. este, entonces debiera hacer una lista de qué cosas se pueden visitar, de acuerdo, y después de eso ya está. O debiera hacer algo como, bueno, me puedo quedar aquí, puedo hacer acá, igual voy a estar viendo la ruta, quiero comprar un mapa, o sea, igual voy a tener como una idea aproximada de lo que se puede o no se puede hacer y qué mapas puedo tener descargado en celular, esas cosas, porque en realidad no voy a estar grabando con el celular porque compré el Osmo Action, entonces voy a tener una cámara buena para filmar. Entonces obviamente también como, bueno, ¿qué tanto debiera planear? Si ustedes tienen experiencia, déjenmelo en los comentarios porque me sirve muchísimo. Porque obviamente, si ya lo han hecho, como mira, onda, te recomiendo tal cosa, tal otra, o qué lugares de Argentina visitar, también sería una muy buena ayuda. Así que vamos a cerrar el video. Espero, no sé cuándo viene mi tía con la cámara, estoy haciendo... Oh, loco, no puede llegar ahora. Pero vamos a hacer entretenido ese video. De hecho, apenas llegue mi tía voy a poner a cargar las baterías para poder hacer estupideces en el mismo momento que lo... Y al mismo día voy a estar grabando un piscinazo, una ida a la playa. Así que déjenme en los comentarios cómo onda lo hago en traje de baño, porque miren cómo está el día, onda es muy factible que cuando llegue mi tía esté más o menos similar. ¿Debiera meterme full vestido o con traje de baño? Déjenmelo en los comentarios. Y lo hago, va a ser una metida a la piscina y una metida al mar. Y después salir a correr o estupideces así. Pero déjenmelo en los comentarios. Ya se empezó a levantar vientito y ya están cayendo unas gotitas. Así que espero, bueno,
lo principal, que se suscriban al canal, así me ayudan a que el canal siga creciendo. Muchas gracias a los nuevos suscriptores, se agradece enormemente. También es difícil crear contenido en un radio tan chiquito. Porque al final siempre estoy creando videos en el mismo lado. Pero paciencia porque ya van a haber enormes aventuras. Y bueno, también como onda, esto me sirve mucho para crecer. Así que déjenme en los comentarios si les gustan los videos, si lo pasan bien, si les entretiene. Y definitivamente, síganme en Instagram y déjenme en los comentarios, denle un dedito para arriba al video porque siempre ayuda muchísimo. Y comentario de cualquier cosa. Y si no tienen ganas de dejar ningún comentario, palabra o algo, dejen un emoji, porque en el fondo mientras más comentarios tengan los videos, más se muestra por YouTube. Así que dedito para arriba y dejen en los comentarios cualquier cosa. Pero obviamente si me pueden compartir su experiencia, también es buenísimo. Y como lugares que les encantaría conocer o que ya conocen de Sudamérica o de América, y así yo también puedo tener como referencias de gente, no, mira, tenéis que ir a tal lugar, es increíble porque hay muchos lugares ocultos que solamente la gente local sabe. Entonces también está bueno tener esos datos, así que déjenmelo en los comentarios. Y que tengan una semana increíble, un fin de semana completamente espectacular y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!